Se da paso entonces a a la participación del comandante Patricio Pazmiño, a quien ya vemos en pantalla. Estamos a la espera de su intervención en pocos minutos más, cuando ya esté la conexión. Ahí le vemos, Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno. Para mí es un honor este día estar aquí frente a ustedes en este acto de rendición de cuenta y transparencia de las acciones que viene desarrollando el Ministerio de Gobierno y en su oportunidad también la da la Policía Nacional. Es importante decir que esta comparecencia la estoy haciendo desde la sala de crisis de la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional, en vista de que hoy día mismo en la mañana hemos seguido gestionando algunas acciones que tienen que ver con el sistema penitenciario, en lo que tiene que ver a las responsabilidades del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional, que en los próximos minutos expresaré cuáles son. El día de hoy yo les voy a hablar, más que como ministro de Gobierno, les voy a hablar desde la óptica de un policía nacional, de una persona que tiene 37 años de haber servido a la institución y especialmente justamente en los temas relacionados con la investigación del crimen organizado. ¿Y por qué hago esta aclaración y por qué digo que voy a hablar desde esta dimensión? Porque es necesario que no solamente nosotros, no solamente ustedes, señores legisladores, sino el país en general, conozca y entienda o perciba cuál es la amenaza que tenemos en torno al crimen organizado. Para que desde esa óptica, desde esa visión, desde esa dirección, la enfrentemos desde una visión de Estado, de una forma estratégica, más allá de las personas y de las instituciones, porque los ejemplos que tenemos en la región y en el mundo nos aconsejan, nos recomiendan que esta amenaza sea tratada desde esta óptica y desde este punto de vista. La seguridad debe tener y tiene una política, pero nunca debe ser usada como parte del proselitismo político, porque está en juego la vida, la democracia y la soberanía del país. Es necesario encontrar consensos y líneas estratégicas que permitan llevar al país a los mejores niveles de seguridad. Que este lamentable, doloroso e inédito evento que se ha producido en las cárceles del país sea el momento para encontrar consensos en las políticas públicas de seguridad más allá de la coyuntura, que no sea solamente un recurso emocional para inducir el voto. Como lo dice un especialista en política pública y análisis político, cuando también se pregunta, ¿el estallido de violencia criminal en las cárceles es el problema o es el síntoma de un problema mayor? Yo coincido con él. Creo que es el síntoma de un problema mayor. Y este problema mayor se llama crimen organizado. Crimen organizado que azota al mundo y sobre todo a nuestra región, a las Américas, a Latinoamérica. Y la ha convertido en la región más violenta del planeta, solamente por detrás de África subsahariana. Y hoy este crimen organizado pretende alcanzarnos, pretende destruir nuestra democracia y nuestra soberanía, y creo que es compromiso de todos, desde los diferentes lugares en los que nos encontramos siguiendo al país, para alcanzar esos mejores niveles de seguridad y hacer que el crimen organizado no tome al país como lamentablemente ha tomado a muchos países de la región. Por eso es que en primera parte de esta mi intervención yo voy a expresar algunos conceptos que tienen que ver con el crimen organizado. Porque como ya lo dije, creo que es necesario que vayamos entendiendo este problema, este fenómeno, esta amenaza, para que todos encontremos el mejor camino en conjunto para brindar a nuestro país la paz y la tranquilidad que necesita. Le voy a pedir, señor presidente, que con su venia me permita poner una presentación que es con la que yo voy a hacer mi comparecencia. Se prepara entonces la presentación que hará el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño Castillo, quien señaló la importancia de entender este fenómeno y amenaza de lo que está ocurriendo en torno a estos enfrentamientos también
de grupos delictivos al interior de las cárceles. Escuchamos entonces la intervención del ministro de Gobierno. Transnacional o la delincuencia organizada en sí misma, como un grupo con estructura, conformado por varias personas que comete delitos graves, con miras a obtener directo o indirectamente un beneficio que generalmente es económico. Existen tres tipos de delincuencia organizada que identifican los diferentes estudios en esta materia, de orden transnacional, nacional y local. Lo he dicho, ¿qué tipo de delitos comete? Los complejos y graves. Se entiende como complejos aquellos que tienen varios elementos que intervienen en el cometimiento de un delito y cada vez que intervienen tienen diferentes retroalimentaciones. Por lo tanto, trabajamos siempre sobre escenarios difusos, cambiantes y bastante dinámicos, donde las estrategias y las acciones tienen que variar conforme las exigencias y los desafíos que nos impone la delincuencia organizada. ¿De qué se sirve la delincuencia organizada para alcanzar sus protervos fines? De la intimidación, de la violencia y de la corrupción. ¿Cómo definimos la violencia? Se define como el uso o amenaza del uso de fuerza física o psicológica con la intención de hacer daño, por causas sociales, criminales, étnicas, sexuales, políticas, incluso de orden religioso. La violencia es un fenómeno creciente, complejo y multidimensional, que está condicionado en buena medida a las estrategias de paz y seguridad en los ámbitos local, regional y global. Ámbitos local, regional y global. Es decir, están interconectados. Vivimos en un mundo interdependiente. Lo que pasa en el mundo se refleja en la región y lo que pasa en la región se refleja en cada uno de los países. Existe una relación directa entre desigualdad, pobreza, informalidad, con criminalidad y violencia, y viceversa. Existe una relación positiva entre instituciones formales, Estado de Derecho, crecimiento económico y menos delincuencia y violencia. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el crimen organizado? Opera en forma de red, con un mando centralizado, utiliza las fronteras y la jurisdicción como barrera para ocultar sus actividades ilícitas, opera como una empresa criminal, utilizando fachadas y cubiertas para sus actividades y pretende siempre atacar el aparato democrático del país. Esto es ejecutivo, legislativo, judicial, fuerzas armadas y la estructura financiera del país, para generar estados débiles, instituciones de orden público débiles, o dar a entender que así son, de tal manera de encontrar el ambiente propicio para sus poternos fines que son económicos, y de esta manera poder usufructuar del producto de la actividad criminal, encontrar guaridas seguras, expandir sus mercados y un tránsito seguro en el cometimiento de sus actividades ilícitas. Por eso es que el crimen organizado, la siguiente lámina por favor, demanda poder para sus actividades. La siguiente lámina por favor. Por eso es que el crimen organizado demanda poder, y para alcanzar ese poder se sirve de información, de control territorial, de la expansión de la economía criminal, y busca una fuerza pública débil o desprestigiada. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene con la corrupción, la intimidación, la violencia, la impunidad, la protección y leyes débiles, en las que pueda alcanzar o sentencias inexistentes o muy débiles a su favor. Y así lograr seguir ofertando bienes y servicios criminales que se traducen, como ya lo dije, en delitos graves o complejos. En América Latina la violencia fue concebida como parte del conflicto político hasta los años 80, pero en el transcurso del tiempo se ha ido relacionando con los flujos transnacionales del crimen organizado. Así lo establece un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y mediante esta práctica, lo que vulnera o busca afectar es al Estado, las personas, el ser humano, que es la principal objeto de cualquier política de seguridad, y también la soberanía del Estado, porque ellos no reconocen ni ordenamiento jurídico,
ni soberanía de cada uno de los estados. Actúan, como lo he dicho, en forma de red, de manera transnacional. La violencia que genera el crimen organizado, lo he dicho, es de orden global. 463.821 homicidios se cometieron en el mundo y ubica la tasa mundial de muertes intencionales en 6.1 por cada 100.000 habitantes. En los países de la América se cometieron 173.000 homicidios intencionales, es decir, el 37% de ese total, cuando la región solamente tiene el 13% de la población mundial. La tasa de homicidios en las Américas es de 17.2, medida, esta es la más alta desde los años 90. Se dice que el crimen organizado, las pandillas, es el responsable del 32% de los homicidios en las Américas. Esto según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, según un informe del año 2019. No se dispone de recursos o de estudios actuales o de estadísticas actuales en este sentido. Y en el caso ecuatoriano, ese porcentaje no es menor al que se refleja en la región. La siguiente lámina, por favor. Pueden ir cambiando. La siguiente lámina, por favor. Ya. En el tema del crimen organizado, en este fenómeno del crimen organizado, en esta amenaza del crimen organizado, es importante conocer cuál es el tamaño de la economía criminal que tiene esta actividad, para que entendamos el por qué se están diversificando las actividades criminales, por qué se están atomizando las actividades criminales y por qué en nuestra región cada vez seguimos teniendo más retos respecto a lo que tiene que ver con el crimen organizado. El total o el tamaño de la economía criminal es de 1.6 a 2.2 mil billones de dólares. Las actividades del crimen organizado relacionado únicamente con el tráfico ilícito de drogas alcanzarían los 426 a 652 billones de dólares y la minería ilegal entre 2 y 48 billones de dólares. Esto según un estudio de Global Integrity del año 2017. De acuerdo a la Oficina contra la Droga y el Delito, en la subregión andina se cultivan 244.200 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca. Si bien aparentemente se establece que se habría poder producido en la región, según los estudios, alguna reducción de la extensión de cultivos de droga, no es menos cierto que ahora obtienen más capacidad de producir cocaína, porque se ha industrializado en la producción de hoja de coca e incluso ahora se dice que se puede producir 4 cosechas por año. El 70% de los cultivos se encuentran en Colombia, nuestro país vecino, 20% en Perú, otro país vecino, y el 10% en Bolivia. La fabricación de clorhidrato de cocaína podría haber alcanzado en el 2018 su nivel más alto, 1.723 toneladas de clorhidrato de cocaína. Colombia estaría en capacidad de producir 1.137 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. En lo que tiene que ver a minería ilegal, que es otro de los retos, de las amenazas y riesgos que estamos enfrentando, el oro alcanzó su mejor precio en el 2020, $1.849 la onza, y ahí también por qué esta actividad está tomando los relieves que está tomando en este momento. En este sentido, el país, la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, viene haciendo un trabajo digno de reconocimiento en lo que tiene que ver a la lucha contra las drogas. Solo voy a presentar unos 2 datos generales y globales. En el año 2020 tuvo un récord en lo que tiene que ver a la incautación de drogas, 128 toneladas, 423 kilogramos de cocaína, es decir, superó con casi 48 toneladas lo sucedido en el año 2019. Y en lo que va del 2021, la tendencia se marca en el mismo sentido.
entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2020 se incautaron 16 toneladas. En lo que va del 2021 se han incautado 22 toneladas 629 kilos, es decir, más de 5 toneladas, casi 6 toneladas más de lo que se incautó el año pasado. Si sigue la tendencia en cuanto a este tema, parecería ser que el año 2021 será nuevamente un año en el que se podría marcar un nuevo récord en lo que tiene que ver con incautaciones de droga. Y presento este dato porque esto da la medida de cuál es la expansión de este mercado global de las drogas, sobre el cual nosotros hacemos nuestra parte, pero se requiere una visión también regional respecto de este tema. Y a eso es lo que nos combinan los diferentes regímenes internacionales y las instituciones que hacen análisis y seguimiento de este tema, como son Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos. La Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito y la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional. Refiriéndome a otros datos que tienen que ver con la violencia, lo había dicho ya, la tasa de homicidios en la región es de 7.2. El Ecuador, con cifras del 2020 y compararnos incluso con fechas de 2019 con otras regiones, la tasa es de 7.5. Recalcando que con los eventos que hemos tenido en la última semana, sí marcamos una tasa en los centros de rehabilitación social de 13.7 por cada 10.000 habitantes, ya que ahí el indicador tendrá que ser por cada 10.000 habitantes, porque no encontramos, no superamos la cifra, o las cifras guardan con esa, de PPLs, guarda relación con aquello. Y tanto tratando de describir lo que vive el país, nosotros podemos marcar un antes y un después del 2017, cuando en el país, según la inteligencia y las investigaciones que hace la Policía Nacional, y también, por qué no decir, de Fiscalía del Estado, la organización que tenía supremacía en el país era la denominada Choneros, que a su vez logró esta hegemonía o este control de las economías criminales o ilegales del país, después también de haber tenido episodios de violencia también lamentables durante esos años, con otra organización criminal denominada los cubanos o los lagartos. A partir del 2017 se terminan los acuerdos de paz en Colombia, se produce la desmovilización de las fuerzas irregulares, muchas de ellas realmente verdaderas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, y se crean las disidencias en Colombia. Y con eso se multiplica, se atomiza grupos y organizaciones más pequeñas pugnando por esta economía criminal. En el mismo 2017 se captura en Colombia a Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, a quien se denominó el Pablo Escobar ecuatoriano, es decir, la lógica del crimen organizado en el país comenzó a cambiar. Ya no era solamente un país en que las estructuras criminales estaban al servicio de aquellas de origen transnacional, sino que comenzó a verse ya la participación y un liderazgo de algunos actores ecuatorianos, de nacionalidad ecuatoriana en actividad criminal, como fue el caso también de un grupo de insurgente o llamado insurgente o con fachada de insurgente que operó también en la frontera norte y fue el que se vio involucrado en este también lamentable hecho del secuestro y muerte de algunos, de 4 periodistas ecuatorianos. Luego se produce el asesinato de William Humberto Poveda Salazar, alias el cubano, y la muerte de Telmo Castro, un ex miembro de Fuerzas Armadas, el segundo vinculado directamente con organizaciones de crimen organizado mexicanas, que son las que están generando y regando esta violencia por todo nuestro continente. Finalmente, en el último tiempo, se da la prelibertad de José Luis Zambrano, se produce el asesinato de César Bernaza Quiñones, también del mexicano Jaime Mallorca,
la muerte de José Luis Zambrano y la captura de Johnny Luzgardo Mera Mera en Colombia, quien sería otro actor importantísimo que estaría capitaneando organizaciones criminales en el Ecuador y que será aparentemente, según las autoridades colombianas, extraditado a nuestro país en los próximos días. ¿Por qué hago esta explicación? Porque se acaba el status quo que se venía viviendo hasta el 2017. Y con estos hechos que yo describo, las dos grandes organizaciones criminales del país se dividen en grupos más pequeños y por lo tanto se genera una violencia para alcanzar el control de los territorios y los mercados criminales. Entonces, cuando nosotros nos hemos referido a este tema, no estamos hablando de la simple riña entre grupos delictivos en las cárceles, estamos hablando de la confrontación que existe entre organizaciones criminales con contactos transnacionales por la pugna y la lucha de los mercados de la economía ilegal en el país y su relación con las transnacionales del delito. Por lo tanto, nunca se puede hablar con las acciones que yo estoy describiendo de que en el país ha habido alguna especie, como se ha querido decir por ahí, de acuerdo entre el gobierno, por el yo rechazo totalmente respecto de alguna información que hubiese podido expresar en determinado momento este tristemente célebre delincuente José Luis Zambrano. Lo que estoy demostrando con lo que estoy diciendo ahora, que nunca pudo haber, ni hay, ni habrá, mientras nosotros seamos gobierno, estemos al frente del ministerio, ningún tipo de este tipo de relaciones con ninguna organización delictiva, ni con ninguna persona que pueda pertenecer a estas organizaciones delictivas. Es más, quiero hacer acuerdo que cuando se produjo, antes de que se produzca la prelibertad de José Luis Zambrano, fue este Ministerio de Gobierno quien presentó las denuncias de manera pública, fue este ministerio quien presentó la queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura advirtiendo que este hecho se podía dar. Es este ministerio quien conjuntamente con la Fiscalía General del Estado propusieron todas las acciones de carácter legal que terminó con la destitución y la orden de captura del juez que procedió de manera ilegal. Esa es la manera frontal con la que nosotros hemos luchado y seguiremos luchando contra el crimen organizado mientras estemos al frente de este ministerio. Pero ustedes se dirán y preguntarán qué están haciendo ustedes como frente a esta realidad. Frente a esta realidad, nosotros trabajamos en la parte legal en dos ámbitos. Con los regímenes internacionales que nos dan las convenciones, los convenios, los protocolos y varias reglas con las que tiene que actuar la policía. Pero básicamente en las convenciones trabajamos nosotros con dos, debidamente alineados con dos convenciones. Con la de lucha contra el crimen organizado, con la de la lucha contra las sustancias ilícitas, es decir, las drogas, y una tercera, voy a incluir ahora, la Convención contra la Corrupción. En el ámbito interno trabajamos desde el punto de vista constitucional, con el Código de Seguridad Pública y del Estado, con el Código Integral Penal y desde luego con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Algunas de estas leyes a las que me estoy refiriendo, cuando fueron aprobadas y emitidas, no necesariamente en su debido momento potencializaron y dieron las mejores vías y los mejores caminos para que se fortalezca la institucionalidad de la policía, y de eso soy testigo, que les habla, porque soy un oficial en servicio pasivo. El COESCOP no ha constituido. Este COESCOP, que reemplazó la ley orgánica de la Policía Nacional, no ha constituido una fortaleza para nuestra Policía Nacional para que cuente con mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado. ¿Cuáles son las líneas maestras de la política que manejamos contra el crimen organizado transnacional? La coordinación internacional, desde el punto de vista de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, vale decir las policías. Por eso somos parte de Interpol, de Ameripol, mantenemos una estrecha relación en todos los niveles con Colombia y con Perú. Posiblemente la forma más visible de coordinación con nuestros vecinos que afrontan también graves problemas en lo que tiene que ver con el crimen organizado es la reunión de mandos policiales que se hace de manera periódica, el intercambio de información
permanente y diaria y la comunidad de inteligencia que mantenemos activadas entre los dos países. Y desde luego también mantenemos relación con los Estados Unidos y la Unión Europea, que son también los lugares de destino y de donde se comercializan muchos de los productos que ofrece esta economía criminal. La otra línea es la asistencia penal internacional, que básicamente se ejecuta a través de la Fiscalía General del Estado, porque es la que tiene la competencia en este sentido, en donde el elemento fundamental es la Convención de Nassau y también los convenios binacionales que para este efecto existen. Lo ideal sería tener una tipificación común, pero esto todavía es un reto para la región que esperemos se cumpla en el menor tiempo posible. Sin embargo, de que las convenciones a las que he hecho referencia, al ser suscriptores, nos han demandado ciertas responsabilidades en este sentido y el Ecuador ha sido consciente y los ha incluido en su legislación. Pero finalmente lo que necesitamos hacer es comisar el producto de la actividad criminal, negarle a la actividad criminal el producto, los recursos, el dinero que vienen de las diferentes actividades que realiza. En este sentido, la Policía Nacional Ecuatoriana, no de ahora, sino de siempre, porque es una institución que más allá de las personas se proyecta en el tiempo y es perspectiva hacia estos riesgos de amenazas que siempre le toca enfrentar. Tiene una estructura que le permite enfrentar el delito desde la visión transnacional, la nacional y la local, y ha establecido estructura en su organización, en su institucionalización, que le permite enfrentar el fenómeno en estas tres dimensiones. Ahí están a consideraciones varias de las unidades que cuenta la Policía Nacional respecto de esta política que se lleva en la lucha contra el crimen organizado. Instituciones, unidades en las que están conformadas por hombres seleccionados, sometidos a rigurosidad a pruebas de confianza y que todos los días están enfrentando el crimen organizado y poniendo incluso en riesgo su propia integridad, con lo que implica la lucha contra el crimen organizado. A continuación quisiera pasar a hablar del tema de la seguridad penitenciaria, una vez que hemos contextualizado el tema del crimen organizado. Un poco de agua. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasó? Le pido disculpas, señor presidente. Me parece que tenemos algún problema de orden técnico con la presentación. Ruego su comprensión unos minutos mientras lo solucionamos. Hay algunos problemas de conexión con la presentación que está realizando el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño Castillo. Nuevamente ya tenemos su intervención, damos paso de inmediato. Con el país, el Estado con la sociedad, y aquí están algunos hitos importantes en lo que tiene que ver a lo que ha pasado en las últimas décadas con el sistema de rehabilitación social. Se crea en el año de 1970 con la Dirección Nacional de Prisiones, que en esa época sí, hoy no, dependía del Ministerio de Gobierno. En 1982 se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, organismo colegiado por la Fiscalía del Estado. En el 2006 continúa bajo la rectoría de la Fiscalía General del Estado. En el 2007 se crea el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, y finalmente en el 2018 el Ministerio de Justicia se divide en dos vertientes, por así decirlo, en dos ejes, en dos niveles, que es como actualmente está funcionando. Se separa la Secretaría de Derechos Humanos y por el otro lado se crea el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes. ¿Qué es lo que quiero decir con esta línea de tiempo? Que se ha ido transformando, se ha ido cambiando, se ha entender en manera positiva a fin de buscar el mejor nivel en lo que tiene que ver a la rehabilitación social. Pero para mí, en ninguno de los casos se ha confrontado el problema desde las causas estructurales
que hoy lo tienen en la preocupación que todos tenemos. Y ya me voy a referir más adelante de manera un poco más pormenorizada a lo que quiero decir en este momento. Pero veamos quién tiene la responsabilidad y la rectoría en el tema de la rehabilitación social. Lo que sí les puedo decir es que el Ministerio de Gobierno no lo tiene, que la Policía Nacional no lo tiene, y que desde el año 2015, cuando crearon los nuevos centros penitenciarios, lo que hicieron es pedir a la policía, como en muchas otras cosas, que subsidie, que complemente estos sistemas de la seguridad penitenciaria en el sistema de rehabilitación social. Hay algunos instrumentos internacionales de los que yo vengo haciendo referencia que tienen que ver con el sistema penitenciario. Y al que yo me quisiera referir principalmente es a las reglas de Nelson Mandela, creadas en el 2015, en la que solamente la regla 87 refiere algo de policía, pero es bien clara en decir: es conveniente que antes de que el recluso termine de cumplir su pena, se adopten las medidas necesarias para asegurar su retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alterarse según los casos, también mediante la libertad condicional bajo una vigilancia, que no deberá confiarse a la policía y que comprenderá la asistencia social y fiscal. Recomienda que esta seguridad penitenciaria, recomienda que la seguridad de los reclusos no esté en manos de la policía, y no está en manos de la policía. Vuelvo a decir, lo que estamos es subsidiando un sistema que no tiene las capacidades humanas, y lo venimos haciendo desde 2015, para la seguridad penitenciaria. ¿Qué dice el Código Integral Penal? En el artículo 672, Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Voy a leer de manera puntual los artículos. El Sistema Nacional de Rehabilitación Social es el conjunto de principios, normas, políticas, instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal. Artículo 675, Directorio del Organismo Técnico. Se integra por los ministerios y sus delegados de las carteras de Estado a cargo de Justicia, Derechos Humanos, Salud Pública, Trabajo, Educación, Inclusión Económica, Social, Cultural, Deporte y el Defensor del Pueblo. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional no integran el directorio del organismo técnico, conforme las reglas que nos están estableciendo los protocolos y tratados internacionales. Conforme a esa regla que dice que quien hace la captura no puede ser el custodio, porque se pueden producir anomalías en la ejecución de las penas o en la custodia de los detenidos. ¿Qué dice el artículo 685 del Código Integral Penal? Seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad. La seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. La seguridad perimetral es competencia de la Policía Nacional. Perimetral, ni siquiera habla de que la policía, como está hoy, esté a cargo de los filtros externos de los centros penitenciarios, que, como vuelvo a decir, mediante acuerdo ministerial del 2015, creó una unidad que se llama Contingencia Penitenciaria y le endosó esta responsabilidad a la policía. Seguridad perimetral, es decir, la policía debe estar haciendo lo que está ahora haciendo Fuerzas Armadas en este estado de crisis que estamos viviendo nosotros ahora. La siguiente lámina, por favor. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una representación gráfica o una estructura más o menos de cómo funciona el sistema de rehabilitación social, tanto en la reinserción de los ciudadanos cuanto en la seguridad, tiene un organismo técnico. Debería tener o tiene un cuerpo de seguridad penitenciaria que debería contar con un centro de formación y capacitación. Y finalmente, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas y Privadas de Libertad, que es la que se encargaría de la política de rehabilitación social. Nuevamente, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, según la norma, no tiene responsabilidad en lo que tiene que ver con la rehabilitación social y mucho menos con la seguridad penitenciaria. Pero ¿cuál es otra realidad que afecta la seguridad penitenciaria? El hacinamiento en las cárceles. Como nosotros vemos, entre 2008
y 2021, que es el periodo que estamos analizando este tema, más que se duplicó la población carcelaria. No se puede pensar que el sistema de rehabilitación social y la seguridad penitenciaria se maneje de la misma manera que se manejó en el año 2008, 2009, cuando la población se ha triplicado, cuando se han establecido megacentros donde lo que se ha hecho es atomizarse la presencia de PPLs en un mismo lugar y por lo tanto exponenciar los riesgos y peligros de amotinamientos o violencia en las cárceles, que es lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Siguiente lámina, por favor. Según el SNAI, en este momento existen 38.693 personas privadas de libertad, 93 de ellos varones y el 7% corresponde a mujeres. La mayoría ciudadanos ecuatorianos, que son el 92% de la población carcelaria. Los mayores o los delitos o los que están mayormente detenidos son los relacionados con drogas, 27%, los delitos contra la propiedad, 26%, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 16%, y los delitos contra la inviolabilidad de la vida, 13%, y un 4% por asociación ilícita y delincuencia organizada. Sentenciados, 23.196, procesados, 14.377, con apremio 660 y por contravención 460. Siguiente, por favor. Existen 37 centros de privación de la libertad en el país y 11 centros de adolescentes infractores. Hay un hacinamiento del 29,42% con las cifras que yo acabo de expresar en este momento, es decir, en términos absolutos, 8.796 privados de la libertad. ¿Con qué capacidad operativa la policía está subsidiando el sistema penitenciario? Asignados a los centros penitenciarios en todo el país, 1.750 servidores policiales. Es decir, a la cárcel están asignados más funcionarios policiales que en algunos distritos y a veces incluso en algunas subzonas del país. Eso es lo que distraemos de la seguridad ciudadana pública a la seguridad penitenciaria. Y hay un total de 1.239 policías destinados a arrestos domiciliarios. Esa es la cantidad de policías que nosotros estamos poniendo en lo que tiene que ver a la seguridad penitenciaria. ¿Cuáles son los nudos críticos? Megacentros, como decía, donde se ha atomizado la presencia de PPLs, por lo tanto exponenciado la capacidad de conflictos internos, un alto costo de operación que no se preveyó ni se financió de manera adecuada cuando se los creó, lo cual ha determinado un deterioro. Hay hacinamiento, hay tecnología obsoleta y deteriorada, hay una falta de profesionalización e institucionalización del cuerpo de seguridad penitenciaria, es insuficiente el número de agentes de seguridad penitenciaria. Existen hoy 1.460, cuando en realidad deberían ser 3.800 solo para los centros privados de libertad, sin contar las otras actividades como traslados, notificaciones y arrestos domiciliarios que deberían ser cumplidos por esta institución. Y desde luego, todo esto también ha generado otro de los elementos que promueve el crimen organizado, que es la corrupción en los centros penitenciarios. Es de enorme preocupación del Ministerio de Gobierno y del mando institucional el hecho de que nosotros estemos asignando esta cantidad de policías a los centros de privación de libertad, y desde luego también somos conscientes de la amenaza que implica la corrupción que podría generar en nuestros elementos, y hacemos todo lo necesario para que esto no se produzca. De hecho, cada 6 meses se releva a los policías de esto que se llama la contingencia penitenciaria. ¿Qué hemos hecho en estos días de crisis? Sin ser nuestra competencia ni nuestra responsabilidad, en el mismo sentido de subvencionar las capacidades reducidas que tiene la institución responsable de los centros de privación y de la seguridad penitenciaria, que, como lo digo y lo quiero volver a recalcar, no son de este último momento, es una deuda histórica con el país y con la sociedad. Son temas que se vienen arrastrando por décadas y que es necesario, ojalá ahora con este evento logremos consensuar acciones para solventarlos desde el Estado, desde la institucionalidad, más allá de las personas, de las autoridades y de las propias instituciones responsables, porque si no,
no creo que esto se pueda superar. Inmediatamente de producida la crisis, conforme la doctrina de operativa de la Policía Nacional, se estableció un puesto de mando en la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional, desde donde se comenzó a monitorear y gestionar toda la crisis. La Policía Nacional fortaleció el apoyo con personal y medios en los centros de privación de libertad, y ese personal se mantiene hasta el momento. En algunos casos hemos tenido que contar hasta 72 horas de los policías enfocados a la crisis sin un descanso y una pausa adecuada, porque la crisis así la demandaba. Se activaron los comités de seguridad ciudadana provincial para que se gestione la crisis desde los lineamientos de coordinación y una respuesta a la violencia que se estaba desarrollando desde la institucionalidad y la corresponsabilidad de los diferentes actores que podrían contribuir a superar la crisis. Crisis que todavía no termina porque todavía la estamos gestionando en algunos centros a fin de eliminar todos los aspectos que pueden constituirse en un dinamizador nuevamente de esta violencia. Pero no es fácil, es compleja, es difícil, pero nosotros desde nuestro punto, desde nuestra responsabilidad, lo vamos a seguir haciendo. La Policía Nacional ha generado los informes requeridos para que finalmente todos los hechos se judicialicen y las instituciones del sistema de justicia puedan hacer su parte en lo que tiene que ver a esta crisis, porque es importante que todo esto se investigue, pero que no se investigue a los policías, a los que fueron a poner el pecho para solventar la crisis, que se investigue a quienes empuñaron las armas, los cuchillos, los objetos contundentes para cegar la vida de muchos privados de la libertad. Ojalá no mandemos un mensaje equivocado a nuestra Policía Nacional. Ojalá no mandemos un mensaje equivocado. Algunas recomendaciones me quiero permitir hacer, a pesar que no es mi responsabilidad, como ya le he dicho. Primero, en lo que tiene que ver a la infraestructura. Es necesario una intervención inmediata y recuperar las capacidades de la estructura, tanto en lo que tiene que ver a un mantenimiento reconstructivo producto de estas actividades, cuanto continuar con un mantenimiento preventivo que debe incluir la tecnología. Para ese efecto, ya lo informará el señor director del SNAI, el gobierno está asignando recursos de manera especial, a pesar de que vivimos una crisis económica. En lo que tiene que ver al talento humano, se hace urgente e indispensable la institucionalización y profesionalización del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. También informará el señor director respecto de los asuntos que se están llevando adelante. Es necesario incrementar el personal y darles los diferentes conceptos de formación que ellos requieren para su adecuada profesionalización. Formación, capacitación y especialización. Esta institución debe operar a manera de una policía penitenciaria. Yo diría de igual a igual y semejanza de lo que es la Policía Nacional del Ecuador. Y en eso la policía está dispuesta a hacer el acompañamiento que fuere necesario, porque sabe que la suma de esfuerzos en ese sentido siempre será una mejor gestión en el futuro inmediato. Se necesita un presupuesto para el sistema penitenciario, ojalá un presupuesto para todos los temas de seguridad, presupuestos que no estén atados a la coyuntura económica o financiera que pueda vivir en determinado momento el país. Es absurdo que la tasa de seguridad lo manejen los municipios y que la institución de orden constitucional que tiene bajo la rectoría y la responsabilidad de la autoridad ciudadana y pública no cuente con esos recursos para hacer la gestión de seguridad. Y en lo que tiene que ver hacia estas normas, es necesario una ley orgánica de régimen penitenciario. El COESCOP no aportó para nada en este sentido, fundamentalmente porque no se puede tratar a los guías penitenciarios como un funcionario público. Hay que darles un proyecto de vida, una carrera, una jerarquía, la posibilidad de crecer dentro de su carrera y apropiarse de esa institucionalidad para trabajar en beneficio del país y del sistema penitenciario. Por último, creo que es necesario en los temas de hacinamiento que siempre se ponga sobre la mesa el análisis, la conversación, yo no diría la discusión, respecto de las medidas sustitutivas.
Esto que ha sido una preocupación permanente en el país, el hecho de las medidas cautelares, la prisión preventiva, la posibilidad de otras medidas sustitutivas. Aquí creo que el gran desafío es que quienes constituyen un peligro para la sociedad deben estar tras las rejas e incluso ahí hacer lo que manda el Código Integral Penal, diferentes niveles de cómo deben ser tratados los privados de libertad, incluso en el sistema penitenciario. Pero asimismo estas medidas sustitutivas deberían ser analizadas y dadas a quienes no constituyen un peligro para la sociedad y que al mismo momento se deberían constituir ya no en un peso para el sistema penitenciario y darle un alivio, un respiro al sistema penitenciario del país. Señor presidente, con esta lámina yo termino mi presentación. He tratado de poner a consideración de ustedes cuál es la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional, pero sobre todo he tratado también de contribuir al análisis de este problema en busca de que como país, como sociedad, encontremos los mejores caminos para que la violencia no se tome como lamentablemente sucede en otros países de nuestra región. Gracias, señor presidente. Estoy aquí a la orden para cualquier pregunta. Agradecemos la comparecencia.